Hoy voy a explicar cómo se puede calcular el área que hay entre tres circunferencias. Bueno, ahí me quedaron un poquito torcidas. Eh, es esta roja que se ve acá, ¿sí? Es un proceso un poquito largo, pero pues se puede hacer. Vamos a mirar donde el radio de cada circunferencia es igual a 1, ¿sí? Coloquémosle 1 centímetro. Entonces, lo primero que tengo que hacer para ya calcular el radio, para calcular esa área, perdón, tengo que saber que pues tengo que hacer diferencia de áreas. Entonces, primero vamos acá a dibujar un triángulo eh, en la mitad de los círculos, ¿sí? Digamos como en la mitad más o menos, y trazar una línea de aquí hasta acá, de aquí hasta acá y de aquí hasta acá, ¿sí? Este, tenemos que saber cuánto mide cada línea de estas, ¿sí? El radio es desde la mitad hasta, digamos, la mitad de la circunferencia hasta un extremo de la circunferencia. Entonces esto va a ser el radio y eso mide 1 centímetro, ¿cierto? Entonces como eso mide 1 centímetro, pues de aquí hasta acá va a medir otro centímetro, entonces serían 2 centímetros. Sacando el triangulito por acá, podría decir que este triángulo de acá me mide cada lado me mide 2 centímetros, 2 centímetros y 2 centímetros. Esto lo hice con el radio de la circunferencia, como ven en el dibujito de arriba. Entonces, para calcular esa área roja que hay ahí adentro, tengo que calcular el área del triángulo y restarle estos sectores circulares que hay acá. Tengo que hallar el área del sector circular de acá, ¿sí? Que es como una pizza, que ahorita les digo cómo es la fórmula para calcular el área de este sector circular, de este que está acá y de este otro que está acá. Tengo que calcular el área del triángulo y restarle el área de los tres sectores circulares. Entonces vamos a empezar calculando el área del triángulo, ¿sí? Entonces el área del triángulo aquí es igual. Entonces el área de un triángulo va a ser igual a base por la altura dividido en 2, ¿sí? La base ya la tengo, que es de 2 centímetros, pero necesito la altura, que la altura es esta que está acá, ¿sí? Entonces, por teorema de Pitágoras, yo puedo hallar este como cateto opuesto, este como hipotenusa, y este pedacito chiquito va a ser el adyacente. Entonces, por teorema de Pitágoras, dibujemos acá la mitad del triangulito. Entonces esta va a ser la hipotenusa, que me mide 2 centímetros, y esta me va a medir, lógicamente la mitad será 1 centímetro, ¿cierto? Entonces, por teorema de Pitágoras dice que un lado va a ser igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado, pongámosle b al cuadrado. En este caso pues será la hipotenusa, que es h cuadrado, sería la hipotenusa al cuadrado, sería 2 al cuadrado, menos el otro lado al cuadrado sería 1 al cuadrado. Esto me va a dar 2 al cuadrado sería 4 y 1 al cuadrado 1. 4 menos 1 sería 3, entonces esto me daría raíz de 3, ¿sí? Ahora voy a hallar lo que es el área, ¿sí? El área, bueno, esta es la misma h, ¿no? Esa es la misma altura, que va a ser la altura del triángulo, altura, ¿sí? Que la nombré por ahí h, ¿sí? Esta h que nombré acá es la hipotenusa, ¿sí? Entonces, listo, ya tengo el área del triángulo, que sería, el área del triángulo va a ser igual a la base, que serían 2 centímetros por la altura, que la acabé de calcular, sería raíz de 3 sobre 2, ¿sí? El 2 de la fórmula. Entonces el área, pongámosle acá una mejor mayúscula, ¿sí? El área va a ser igual, el 2 con el 2 se me cancela, me haría raíz de 3. Entonces este va a ser en centímetros cuadrados, ¿no? Entonces este va a ser el área del triángulo, ¿sí? Entonces vamos a guardar ese dato por ahí.
para poder calcular el otro. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el cálculo. Me corrijo la pantalla. Mirar el cálculo de este señor, que son los sectores circulares. Entonces guardemos este número por acá como área del triángulo que me dio raíz de 3. ¿Sí? Es el área del triángulo completo. Entonces, que va sobre por altura sobre 2. Ahora vamos a mirar un sector circular que estaría como de esta forma. ¿Sí? Como un pedazo de pizza, más o menos. ¿Sí? No es un triángulo, es un sector circular que tiene como, digamos, una curvita. Ese señor tiene un ángulo que llamamos θ y tiene un R. El R ya dijimos que es de 1 centímetro. ¿Sí? El ángulo lo necesito. ¿Cómo yo sé que es un ángulo? Como los tres lados del triángulo son los mismos, 2 y 2 centímetros, entonces tienen que tener ángulos iguales. La suma de los lados de un triángulo es de 180. Si lo divido en 3, me da 60. Entonces el ángulo es de 60. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en el triángulo va a tener tres lados iguales y va a ser de 60. O sea, esto que estoy dibujando acá. Este y este. Entonces, ya teniendo el ángulo que es de 60, pues vamos a aplicar la fórmula de esa área, que es así: el área del sector circular es igual a el ángulo dividido en 360 por pi por el radio al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar. Entonces el ángulo va a ser, como le dije, va a ser de 60 porque es un triángulo común y corriente con los tres lados iguales, dividido en 360 por pi por el radio al cuadrado, que sería, pues el radio es 1 al cuadrado. ¿Sí? Y esto me da, yo lo puedo simplificar, 0 y 0 se va, la sexta parte de 6 me da 1, la sexta parte de 36 me da 6, y esto me da por pi. Esto va a ser el área de un solo sector circular, de una cosita de acá, con la fórmula. O sea, de un pedacito de pizza, como se dice por ahí. ¿Sí? Y entonces necesito calcular el de los 3. ¿Sí? El de los morados que están acá, 1, 2 y 3. Entonces, para calcular el de los 3, necesito multiplicarlo por 3. Entonces, 3 por 1 sexto me daría 3 por 1, 3 sextos de pi. Y simplificándolo, sería tercera de 3, 1, y tercera de 6, 2. Sería 2 pi. Este sería el área de los 3 sectores circulares. Entonces, copiémosla por acá. Entonces, el área de los 3 sectores circulares, 3 pedazos de pizza, va a ser igual a 1 medio de pi. Y ahora va a sacar la expresión del lado del centro. Entonces borramos esto que está acá y simplemente se hace la resta, que sería restar el área de la cosita esta de la mitad, va a ser igual al área del triángulo menos el área de los 3 sectores circulares. Podríamos hacerlo así. Entonces el área del triángulo me da raíz de 3 menos 1 medio de pi. Podríamos dejarlo expresado o lo calculamos acá con la calculadora. Me daría raíz de 3 menos raíz de 3 menos 1 medio por pi, pero lo anoto acá en la calculadora, por pi, y me da 0,1612 centímetros cuadrados. Entonces esa es la expresión, lo puedo dejar de la primera expresión como la segunda expresión y listo. Se puede calcular de esa manera, solo teniendo los rayos de los 3 círculos. ¿Listo?